La presidenta Michelle Bachelet atribuyó a problemas comunicacionales el bajo apoyo a las reformas impulsadas por el gobierno. En una entrevista radial, la mandataria aseguró además que han tenido problemas para contrarrestar información que no siempre es objetiva. Y queremos conversar en mayor profundidad de este tema, y para eso nos acompaña ya en CNN Chile el senador y presidente del MAS, Alejandro Navarro. Senador, ¿cómo está? Gracias por venir y acompañarnos. Gracias, Claudio, por la invitación. Bueno, estábamos enumerando parte de las descripciones que hace la presidenta Bachelet en el día de hoy en una radio de los problemas que enfrenta el gobierno. Habla de un problema comunicacional, pero además dice que ha estado bien la derecha en posicionar sus puntos de vista y no han sabido contrarrestarlo de parte del gobierno. Eso se puede leer de distintas formas, efectivamente, del problema comunicacional, pero también que no se reconoce que se haya cometido algún tipo de error. Claudio, está claro que cuando construimos el programa de la presidenta Bachelet, lo hicimos con un activo de profesionales, de dirigentes ciudadanos en todo Chile, masivo. Y la verdad es que cuando comenzamos el gobierno, ellos se fueron para la casa licenciados. Entonces, la mejor forma de comunicar, y ese es un déficit, y ha sido un error, en mi opinión, es que la nueva mayoría ciudadana no está activa. Y por tanto, la información que genera el gobierno en la ejecución de su programa no está teniendo una réplica abajo. Y por cierto, en el debate político-medial tenemos un segundo déficit. Y creo que una de las soluciones que hemos propuesto y estamos disponibles para implementar es volver a reclutar la nueva mayoría ciudadana, entregar toda la información necesaria, analizar los pasos que ha dado el gobierno, entre ellos reconocer los errores, pero también tener muy claro que hemos hecho una propuesta. La presidenta ha propuesto un segundo tiempo, ha dado pasos muy claros, en mi opinión, respecto a hacer correcciones, sacó el equipo político, sacó al ministro de Hacienda, y lo que ha fallado, digámoslo francamente, es una coordinación de los partidos de la misma mayoría. Por eso que estamos haciendo un esfuerzo, y mañana nos reunimos a seguir intentando poder tener, no un discurso único, porque somos diferentes, sino un actuar único en torno a lo que nos une, que es el programa. Por tanto, creo que el gobierno no está informando bien lo que hace, y esa es una responsabilidad de todos, y las señales de desafección que entre los partidos de la mayoría hemos tenido se conjugan con un ánimo contrario a la política que nos toca a todos. A eso mismo apuntaba yo en relación a lo que podría ser la culpa del propio gobierno en relación a estos temas, porque decir que la derecha ha trabajado bien y que ha bloqueado parte de la comunicación que necesita los temas y que según ella favorecen a gran parte de los chilenos es una cosa, pero hay muchos ataques que vienen de flanco amigo, ¿no? Del propio gobierno o de ex figuras de la concertación. Ha aparecido Lagos, ha aparecido el exministro Insulza, y ahora aparece con una entrevista que nos daba hace 5 años el exministro Cortázar. Y dice, por ejemplo, que para implementar reformas estructurales y duraderas se requieren consensos técnicos y políticos, como se hacía a partir de los años 90. Mira, Claudio, yo creo que la nueva mayoría. Hay quienes... No, estaba la concertación, la vieja concertación. Yo creo que todavía hay un poco de añoranza, de nostalgia respecto de la concertación, y eso se comienza a ver. Pero cuando hay problemas, yo pediría a quienes se identifican mucho con la vieja concertación que entiendan de que lo que tenemos es nueva mayoría, que es distinta, que es una coalición que quiere proyectarse en un próximo gobierno y que efectivamente intenta recoger los errores que se cometieron. Entonces, hay quienes intentando ayudar a la presidenta, más bien le disparan. Porque decir que efectivamente no solo hay que andar más lento, sino que hay que actuar, es una crítica implícita para un diagnóstico y una resolución que la presidenta ya hizo. La presidenta gobierna a través de sus ministros y también de sus partidos. Y en este sentido, la responsabilidad en el segundo tiempo está, por cierto, en los ministros. Yo los quiero más activos. Sí, yo quería la ministra de Minería antes en Curanilahue, para enfrentar el tema de los mineros que llevan ya 12 días en el fondo de la mina. Senador, pero le quiero preguntar a propósito de lo mismo, ¿cómo van a terminar estos problemas cuando, pese a las reuniones que puedan sostener, que ustedes nos anuncian el día de hoy, hay cosas que dividen profundamente a ciertos sectores dentro de la misma nueva mayoría, ¿cierto? Y eso es, uno, la reforma laboral. A eso mismo alude Cortázar en el día de hoy, señalando que en el tema del reemplazo interno no se ha valorado, y en otras reformas del gobierno, el crecimiento, no se le ha dado el valor necesario. La titularidad sindical también podría ser otra cuestión que afecte, y está hecho, según lo que declara el exministro, en base a lo que pueda decir la central de trabajadores, o las centrales de trabajadores, y no en un consenso para que estas reformas queden a lo largo de los años mucho más allá de este gobierno.
Claudio, las reformas son históricas, son profundas, son basales. Y por tanto, hemos dicho, los 4 años no van a ser suficientes. Porque el desarrollo de las mismas, y algunas de ellas como la educacional, se proyectan en el tiempo, no son visibles. En materia de la reforma laboral, lo que hemos dicho, hay que discutir ahora en el Senado y revisar. El MAS va a apoyar la titularidad y va a apoyar poner fin al reemplazo. Chile es el único país del mundo que tiene esta figura. Ni siquiera el reemplazo interno. El reemplazo interno se va a dar en condiciones de los pactos de adaptabilidad y los pactos que generen de que la huelga sea efectiva, que el derecho a huelga, que es un derecho mundial, es un derecho universal, esté cautelado, porque hoy día ese derecho en Chile no existe o está suficientemente disminuido, lo que ha provocado, por cierto, una desventaja muy en contra de los trabajadores y muy a favor de los grandes empresarios, porque los problemas que estamos tratando para la pyme, para la pequeña empresa, los vamos a ver y los vamos a regular. Vamos a cuidar la pyme. Solo queremos que los grandes empleadores, el retail, los grandes empleadores, la minería, tengan claro que la subcontratación, por ejemplo, es un mecanismo que de excepcional pasó a ser general y que tiene que ser revisado. Por eso que queremos que efectivamente en los contratos de faena y obra, lo que exista es la capacidad de negociación. Discutiremos si hay con derecho a huelga o no, pero tiene que haber un mecanismo que los grandes empleadores pongan en la mesa la capacidad de negociación en un mínimo equilibrio, porque hoy día hay una asimetría muy grande para a favor de equilibrar los la mesa, empresarios. se ha dicho, pero en este tratar de equilibrar la mesa, según lo que opinan varios, y el ministro Cortázar entre ellos, se deja de lado el crecimiento y la importancia que este podría tener más allá de la relación laboral para el crecimiento del país. ¿Sabes, Claudio? Yo creo que hay de verdad un chantaje de un sector de los empresarios, un chantaje además encabezado por el presidente Piñera, que en IRADE, en Concepción, lo que hace es una evaluación señalando que este país comenzó a decrecer o se estancó el crecimiento cuando llegó la presidenta Bachelet, cuando lo que las cifras revelan de que el año 2012, cuando él era presidente comenzó la caída. Es más, yo lo he dicho más de una vez, el ministro de Hacienda Felipe Larraín nos mintió. Hizo un presupuesto para Bachelet del 2013 al 2014 con un crecimiento calculado en el 4,9 y crecimos el 2014 al 2,5. Es decir, las expectativas y los errores de proyección vienen desde atrás. Entonces, las reformas yo creo que no tienen que ver con la incidencia en la baja de la economía, y te lo digo. Pero hemos conversado con los economistas. Ese es un punto en discusión. Porque todo el mundo reconoce efectivamente que hay un clima internacional en la economía que no es favorable para Chile. Ahora vemos la situación de la reforma chilena. Pero también que hay algún porcentaje que es importante, coinciden los economistas, vienen varios opinando en el día de hoy en el diario El Mercurio también, y que se atribuye a un clima, Claudio, las expectativas, eso ocurre en política, distintos. La expectativa en la campaña presidencial, las expectativas en economía influyen en la bolsa. Sí. Y por tanto, yo te quiero decir, América Latina está creciendo en promedio a un 0,9. Los países de la OECD, la OCDE, donde Chile es socio, crecen al 2,1. Chile está creciendo al 2,5. Es decir, Chile está creciendo sobre el promedio de la OECD y sobre el promedio de América Latina. La devaluación 3 veces consecutiva del yuan, la moneda china, habla de un clima internacional, por cierto, que es desfavorable a nuestra economía exportadora, pero efectivamente las reformas laborales o la reforma tributaria no son las causas de esta caída de la economía internacional. ¿Han afectado las expectativas? Yo te digo que sí, porque el clima interno se ha enrarecido, porque hay un chantaje, te quiero decir. Hay algunos empresarios que dicen, Bohapen, que está en los puertos, dice, mientras no haya acuerdo, la economía no va a despegar. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiene que haber un acuerdo político o efectivamente hay factores externos? Yo creo que los empresarios están presionando para un acuerdo que cautele, comillas, sus intereses, porque la reforma tributaria ellos creen que les pegó fuerte, y la reforma laboral, por cierto, a favor de los trabajadores, como la titularidad y el fortalecimiento de los sindicatos, creen que los puede afectar. Pero creo que tiene una visión retrasada nuestro gran empresariado. ¿No hay una incertidumbre que también tiene que ver con la falta de definiciones? Mire, liderazgo, falta de liderazgo es una palabra que yo he leído unas 200 veces en la última semana. ¿Usted lo comparte? A ver, hay quienes atribuyen que a la presidenta Bachelet le ha faltado liderazgo. La presidenta ha hecho lo que el programa le ha mandatado, ha tomado decisiones duras. ¿Quién toma decisiones duras en el gobierno? ¿O cómo se define el liderazgo? Cuando una presidenta decide sacar a todo su equipo político, a su ministro de Hacienda, Arena pagó los platos rotos porque ha sido el único ministro de Hacienda
desde la recuperación de la democracia, que no ha terminado su mandato. Los otros ministros de Hacienda han durado siempre. Tomó decisiones y es el liderazgo. Convocó al cónclave, marcó una hoja de ruta. Lo que sucede, quiero decirte, de que efectivamente yo creo que lo que no estamos a la altura son los partidos políticos, que nos falta, ha sido el Congreso, porque ¿cuál es? La Bachelet dijo, todo mi capital político a favor de la reforma. Y por cierto, ha pagado los costos de poner su capital político. Y la pregunta que podemos hacernos, ¿cuánto capital político han puesto los partidos? Porque yo le he dicho a Ignacio Walker, ¿cuánto capital político tú, Ignacio, vas a poner para que esta reforma se apruebe? Porque de repente te veo al frente de la reforma y no al lado de la presidenta. Lo mismo que el Congreso, que ha hecho poco y nada y plantea el fin a la reelección en 10 años más. Fíjate que la deuda, yo la veo más bien del lado nuestro. Y la presidenta tiene que gobernar con su aliado, que somos nosotros, y nosotros estamos fallando. A propósito de los partidos políticos y la responsabilidad de los parlamentarios, en leyes que hay que reformar posteriormente, como la reforma tributaria y lo de la reforma educacional, que ya ha tenido como 4 versiones y está enfrentando a las universidades privadas con las universidades del CRUCH, luego las otras universidades que estaban incluidas antes, y eso llega a toda la familia y a los estudiantes, obviamente, que no saben a qué atenerse para el próximo año, el 2016, quién va a tener acceso a la educación. Eso no es un problema también de parte de la nueva mayoría que ha legislado o ha implementado o tratado de implementar los cambios sin la delicadeza técnica necesaria? Claudio, los liderazgos se caracterizan por tomar decisiones, por escuchar. Y la presidenta, que había decidido que el 70% de la gratuidad fuera a las universidades públicas, recogió la petición de la democracia cristiana e incorporó que bajáramos el 70 al 50, pero que incorporáramos a todas las universidades e institutos profesionales que cumplieran mínimos elementos de principio. Efectivamente son todos de lucro, pero tienen que estar acreditados. Es decir, pueden hacer lucro, pero tienen que estar acreditados. Y es un planteamiento mínimo. Entonces la presidenta escuchó y recogió para modificar. Ahora, las reformas se han ido implementando, y eso es cierto, sin un debate prelegislativo, que fue un debate que tuvimos al inicio del gobierno y que perdimos. Nosotros pedimos un debate prelegislativo. Hoy día se ha instalado y están los secretarios generales de los partidos reuniéndose con el ministro Nicolás Izaguirre previamente al envío de los proyectos, abriendo un elemento distintivo, distinto, diferente. Es decir, vamos a conversar los proyectos, porque al enviar los proyectos de ley sin el debate, lo que tú tienes entonces es que el debate se hace y aparece como una contradicción y diferencia lo que es un ejercicio democrático, porque la coalición, nueva mayoría, son distintos. Yo no quiero ver al Partido Comunista y la DC de la mano, yo lo quiero concordar sobre las reformas laborales. Estamos unidos por un programa de gobierno y no nos pidan que seamos iguales, porque la derecha, dime tú, ¿qué es lo que ha hecho? Ni siquiera conforman una coalición. Nosotros al menos tenemos una coalición que funciona. La derecha aún está en pañales. Lo único que tiene es un candidato presidencial innominado, que es Sebastián Piñera, pero efectivamente, como decía la ayer, ese es un camino muy difícil para la derecha, porque la UDI, te quiero decir, no está disponible para Piñera una vez más. Entonces, los problemas de la nueva mayoría son también los problemas de la clase política, y no única y distintivamente nuestro. Senador, le quiero preguntar, nos quedan varios temas, nos quedan pocos minutos, Ya, eso sí. dale. Pero lo de Curanilahue, que usted ya adelantaba, los mineros que permanecen, ¿cuántos son? ¿700 metros, 800 metros incluso? Están en los 750 metros. Yo le leí no sé si fue un Twitter o lo leí en la prensa, efectivamente, que usted señaló que si Goldborn hubiese estado en el Ministerio de Minería ya habría estado allá tratando de solucionar el problema. Una crítica directa en los pies del gobierno también, ¿no? Así es, y a la ministra de Minería, Aurora Williams, hemos conversado con la ministra. Ayer visitó Curanilahue, pero se tardó 11 días. Y yo creo que precisamente es esto lo que nos ha distanciado a la ciudadanía, lo que tenemos que mejorar, porque son tan valiosos, importan tanto las vidas de estos 73 mineros del carbón, como los mineros de la mina San José en el norte. Y aquí hay una irresponsabilidad de 2 empresarios, Rodrigo Danús y Paul Fontaine, que huyeron de Curanilahue, abandonaron a los trabajadores a su suerte, y vamos a perseguir las acciones judiciales que permitan establecer la responsabilidad de 2 empresarios privados que han dejado a los mineros votados y ahora piden que el gobierno resuelva. Ellos dicen no tener relación con la empresa. No, ellos cambiaron las acciones, va a haber una investigación y va a haber una denuncia, una querella criminal, porque ahí lo que se cambió efectivamente son el tipo de sociedades que ya no tienen acostumbrado cierto empresariado, porque ellos tenían la concesión del Estado, la ex Chulita,
es un carbón de alta calidad, más de 7.000 kilocalorías y además tiene menos 1% de azufre. Es un carbón que tiene mercado, pero ellos efectivamente abandonaron el negocio. ¿Y qué sucede hoy? Hay 73 mineros en una condición dura, porque hay gas grisú abajo en la mina, que no quieren salir porque arriba no tienen que comer, abajo no tienen que comer, porque están hace 2 meses sin sueldo, sin el pago de sus cotizaciones previsionales, sin el pago por sus años de servicio, y el Estado tiene que hacerse cargo. ¿Qué he dicho yo? Tenemos que crear un comité de crisis, porque la mina tiene viabilidad en explotación económica, y esto no se resuelve con subsidios o concursos del CENSE únicamente. Y estamos diciendo, aquí tiene que involucrarse el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Minería, tiene que la Subdere respecto del tema, el FOSIS, la Corfo, y ese es el esfuerzo que aún no hacemos, estamos haciéndolo, porque se pensó que esto lo iba a resolver la acción judicial en contra de estos empresarios que huyeron, y el Estado tendrá que responsabilizarse. Yo pido más celeridad, más preocupación, y lo he dicho. Por cierto, si Goldborn hubiera sido ministro de Minería, ya hubiera ido a Curanilahue. Y eso es lo que nos falta el sentido de la oportunidad. Senador, para que no se nos vaya el tiempo también, y a propósito de los conflictos que usted tiene en la región y que se están viviendo, otros de los que ha escalado, o por lo menos así lo han presentado los empresarios, es el de los problemas en la Araucanía con los camioneros. Las quemas de camiones, efectivamente, denuncian que tienen desde el 2006 230 camiones que han sido quemados total o parcialmente, y ahora quieren venir, y así lo han dicho en el día de hoy o ratificado, a La Moneda con parte de estos camiones, incluso como una protesta de un problema al que el gobierno no le ha hecho caso, señalan ellos, desoído. Claudio, no vamos a respaldar ni desde el gobierno, ni desde mi partido, desde el MAS, ninguna acción de violencia en contra de bienes públicos o privados. Lo hemos dicho una y otra vez. Sin embargo, hemos dicho que el tema de la Araucanía, el problema mapuche en torno a la tierra, no se resuelve con militarizar la zona, con poner más carabineros, se resuelve devolviendo tierra a los mapuches. Y eso significa un gran acuerdo nacional, en donde las forestales particularmente, si bien hay involucrados empresarios privados, las forestales tengan la posibilidad histórica de decir, tenemos un problema, y el problema no es entre el Estado y los mapuches, sino que es entre los mapuches y las forestales, para poder decir, tenemos que devolver 400.000 hectáreas, vamos a hacer un pacto por 8, 10 años, 15 años para devolverla, vamos a poner un precio no especulativo, porque hoy día han especulado, tierras que compraron a un precio actual de $50, la están vendiendo la hectárea a 6, 8 y 10 millones de pesos. Eso es especulación de suelo. ¿Usted no cree que hay un grupo? Tenemos que tener un acuerdo. ¿Un grupo ahí actuando? Por cierto que lo hay. Con preparación paramilitar, como se ha denunciado? No, yo creo que, mira, este invento respecto de la FARC, el Partido Comunista y el pueblo mapuche, no entender nada al pueblo mapuche, respecto de el cuidado que hacen de su autonomía, y no entender nada del problema. Hoy día, lo hemos dicho durante mucho tiempo, el Estado ha equivocado el camino. Y yo espero que mi gobierno y la presidenta Bachelet podamos debatir respecto de una salida de fondo definitiva, que significa entregar más tierras, tener un acuerdo con las forestales para que no especulen, porque esto no se va a resolver con más carabineros ni con cámaras de vigilancia. Hay que devolver varios cientos de miles de hectáreas expropiadas, arrebatadas, usurpadas ilegalmente al pueblo mapuche, y eso requiere un acuerdo. Senador. Y por ahora los camiones quemados van a continuar, porque lo que hay son diversos grupos, en mi opinión, ni sistematizadamente ni organizados, pero que están actuando en la desesperación de no encontrar una respuesta. Y es una responsabilidad de todos, y yo espero que la derecha, el senador Espina, que es de la zona, el senador García, que es de la zona, puedan colaborar, no haciendo propuestas generales, sino yendo al fondo del problema. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo de entregar tierras en un pacto nacional para traer la paz a la Araucanía, pero la paz a las relaciones con nuestros pueblos originarios. Senador, muchísimas gracias por conversar de todos estos temas con nosotros esta tarde. Que esté muy bien. Gracias. Nos separamos en una pausa y ya regresamos.